Bueno, saludarles y agradecer a la FEMPRUS una vez más la invitación a esta reflexión, eh, precisamente por conocerlos tanto. Sé que han bregado y han trabajado constantemente hace mucho por que la salud sea un derecho garantizado, y entonces este debate no me parece ni casual, ni oportunista, ni coyuntural, sino que es parte, está en el ADN, está en la estructura, en la naturaleza de esta organización. Y obviamente que también me parece importante que más allá de que vayamos a elegir 155 constituyentes, comprendamos que este es un fenómeno y es una tarea que nos involucra a todos y que tenemos la tarea de pensar y de plantear posturas y posiciones, y que debemos acompañar todo el proceso. Este no va a ser un proceso fácil, no solo por la pandemia viene a agravar un proceso, sino ya desde suyo era una situación compleja. Sabemos que es una situación en la que nos encontramos forzada por el pueblo a partir de la movilización y no una solución que haya sido elaborada desde la política o construida desde la política, ¿verdad? Ahora bien, en relación a los dos puntos, cómo diagnosticamos y cómo nos paramos hoy día, obviamente que eso nos retrotrae a mirar la Constitución del 80 y a referirnos a este artículo 19, que es donde está considerada esencialmente el derecho a la seguridad social y las limitaciones que este ha tenido. Como buena parte de la Constitución, cuando refiere a derechos sociales, se preocupa esencialmente de hablar sobre el acceso de una manera bastante genérica. Y obviamente hay que retrotraerse un poco de historia, que seguramente a lo mejor Manuel ya les habló de esto, y yo creo que vale la pena que más gente conozca cómo se configuró esta Constitución del 80, porque tiene que ver además con la naturaleza de una dictadura que a veces nosotros decimos esta dictadura militar, pero en rigor es una dictadura cívico-militar. Y para este tema es tremendamente relevante. ¿Por qué lo digo? Porque en la elaboración de la Constitución del 80, el preámbulo, lo preexistente hasta desde el 73 al 80, estuvo dada por un acta constitucional del 76, el acta 3. Y en el acta 3 se formula una suerte de regulación, ¿verdad?, que va dando origen a lo que después vamos a tener en la Constitución del 80. Entonces, me interesa hacer este punto porque en esa acta establecía que se trabajara, se formulara un sistema de seguridad. Hablaba de sistema de seguridad. Y por el otro lado, hablaba de el concepto de que las prestaciones, el cómo se protegiera a la población fuera de carácter solidario y que fuera además uniforme, ¿sí? Estos elementos, posteriormente, esta acta constitucional que prefigura la Constitución del 80 no va a ser recogido. Y precisamente son los elementos que van a quedar fuera de ella. La denominada Comisión Ortúzar de la época lo que hace es eliminarle esos procesos. Y allí estaban los civiles, ¿sí? Y los civiles de esta comisión precisamente van a dejar fuera el principio de solidaridad, el concepto de suficiencia de las prestaciones, y es ahí que da lugar al nacimiento de lo que hoy día conocemos como Estado subsidiario. Saca explícitamente el concepto de sistema que le va a dar cierto soporte, ciertas espaldas más robustas al Estado para comprenderlo como un todo y no como de manera disgregada, como terminamos finalmente entendiéndolo, y abre la puerta al ingreso de los privados, ¿verdad? Por tanto, la acción monopólica del Estado, que era
de alguna manera práctica que se tenía, deja de ser abriéndole la puerta a los privados, con lo que esto significa el nacimiento, el surgimiento de los grandes negocios que son las AFP, las ISAPRE, los seguros, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución del 80 toma estos elementos, los reduce y nos mete en un marco que ya Matías lo decía, es este Estado subsidiario que es la camisa de fuerza para hablar de seguridad social y para hablar de derechos sociales, para hablar de protección social en un sentido mucho más amplio aún. Y hay esta opción del constituyente en esa época, esta comisión, ¿verdad? De que esto entre a tallar en el espacio de la empresa privada y del negocio. Y entonces va a prohibir explícitamente al Estado que ingrese en áreas donde el sistema privado funciona bien y le va a dar la tarea de hacer o funcionar o establecer políticas, programas, institucionalidad en aquellas áreas donde no se cumpla o no le interese en rigor a la empresa privada. Esto se relaciona directamente con todo lo que es la focalización del gasto. Hay una relación directa después en la política pública de lo que va a significar esto, la focalización del gasto, la persecución de los pobres, andar buscando quiénes son, que hoy día en la pandemia lo estamos precisamente sufriendo, digamos, en vez de poner un ingreso universal de emergencia, tenemos esta modalidad de orientación de la política social y de contención ante los riesgos, que es precisamente lo que persigue la seguridad social. Yo diría que además tiene otra camisa de fuerza la Constitución del 80, que estas materias, para que efectivamente el negocio pueda ser floreciente, como lo fue y lo ha sido y lo es, deja las materias relativas a seguridad social asociadas a una iniciativa presidencial, por un lado, y por el otro, ¿verdad?, lo deja con reserva calificada, es decir, lo deja con un quórum que obliga a hacer prácticamente inviable toda posibilidad de modificación. De ahí que, y ahí está el guardián, ¿verdad?, ex ante y ex post, que representa el Tribunal Constitucional. Entonces, estos elementos son lo que configuran lo que en el fondo recibimos después del término de la dictadura, y el proceso de transición y luego los gobiernos que sucedieron van a tratar de alguna manera doblarle la nariz, pero sin ir a el fondo o la naturaleza que teníamos del problema, que era este modelo de sociedad expresado en este Estado subsidiario que mira cómo los privados desarrollan negocio y solo interviene cuando hay una necesidad, puesto que no es rentable para el sector privado o no es ámbito donde esté desempeñándose adecuadamente, conceptos además que son discutibles porque no, a juicio del sistema, va a funcionar perfectamente el sistema mixto de salud, va a funcionar perfectamente el sistema de la AFP, y el problema es que la gente no ahorra lo suficiente. O sea, también ahí hay una fórmula de evaluar qué funciona bien y qué no funciona bien, que tiene una sola mirada y que no es evidente una mirada solidaria y un modelo equitativo y igualitario de sociedad. Está muy lejano a aquello. Entonces, en el fondo, vamos a tener una constitución que tiene sesgada y limitada la acción del Estado. ¿Qué van a hacer los gobiernos? Van a tratar vía ley
que es la segunda posibilidad, de hacer algunas correcciones al sistema. Y ahí vamos a tener una política pública que va a elaborar vía normativa, ¿verdad?, un intento de sistema de protección social, donde vamos a encontrar políticas como el Chile Crece Contigo, como la obligatoriedad en la educación, como el GES, como el Chile Solidario, que va a atender a los más pobres, digamos, y el intento del 2008 del pilar solidario, del pilar solidario. Pero evidentemente siempre en esta limitación de este Estado subsidiario, con este mandato explícito y con los oferentes que finalmente genera un sistema dual, que no solo es, de mi punto de vista, socialmente inmoral e ineficaz, sino que además traiciona un principio básico que es la igualdad, ¿no? Y entonces vamos a tener un sistema de AFP que la mayor parte de los ciudadanos va a ofrecerles una tasa de reemplazo que no alcanza a satisfacer las necesidades básicas o mínimas, y por el otro lado vamos a tener las Fuerzas Armadas con un sistema AFP que está en otro estándar, y vamos a tener algunos de las antiguas cajas que todavía lograron sobrevivir. Entonces vamos a tener un sistema que no es equitativo, y vamos a tener salud también, un 80% en el sistema público de salud y un pequeño grupo aventajados que van a estar en las ISAPRES y que van a tener una salud de otro tipo. Pero que cuando el sistema o la persona ya deja de ser negocio, obviamente que va a caer y va a ser expulsada del sistema y va a terminar volviendo al sistema público de salud. Entonces, obviamente, el diagnóstico es un diagnóstico en su origen, ¿verdad?, que no ofrece las garantías mínimas para pensar que la seguridad social sea un derecho efectivamente garantizado. Y yo diría que los 5 elementos que confluyen en esto es que, primero, le otorga un rol limitado al Estado de qué hacer en relación a las materias sociales. Segundo, que omite explícitamente principios que van a ser absolutamente indispensables, como son el de la solidaridad de género, solidaridad intergeneracional, ¿verdad?, solidaridad desde el punto de vista económico-social, de quienes tienen más protejan a los que tienen menos, de los menos vulnerables respecto de los vulnerables, etcétera, etcétera. Y también va a omitir el principio de suficiencia, ¿no? Por tanto, el rol que el Estado tiene en la actual Constitución para poder avanzar en garantizar derechos es prácticamente marginal, y además es ambiguo. Y tan ambiguo es el concepto de seguridad social, tan genérico es, que va a ser después los tribunales de justicia, la Corte Suprema, hasta el propio Tribunal Constitucional, quienes van a tratar de delimitarlo y quienes van a instalarlo en un marco un poquito más estricto. Llama la atención que el Tribunal Constitucional, fíjense, lo establezca como una prestación o un derecho de segunda generación, y que establezca obligaciones por parte del Estado, ¿no? O sea, así de ambiguo es la Constitución, que obliga, y tal es así también que hace que la Constitución en la práctica no resguarde, o cuando se vulneran, o cuando un ciudadano o una ciudadana considera que se han vulnerado los derechos a seguridad social, a ser protegido por el Estado, no puede ser recurrido ante los tribunales de justicia. O sea, está explícitamente fuera del marco de protección de la protección judicial, y por tanto no ofrece la garantía, que es un elemento básico cuando decimos seguridad social garantizada. No ofrece la garantía, el recurso de protección está explícitamente excluido
en la Constitución y por tanto, qué es lo que han hecho en la práctica, y eso también Manuel debe ser mucho más experto en eso que yo, porque yo no soy abogada, han tenido que dar una vuelta, diríamos futbolísticamente harían una finta, ¿verdad? Levantando o alegando el derecho a la vida para tratar de obtener ciertas prestaciones médicas, por ejemplo, en la Corte Suprema. Y este hecho, el hecho de que esta generalidad, el hecho de que la Constitución actual no detalle más, es lo que hace que finalmente las prestaciones, los ámbitos del financiamiento, de la administración, de qué se cubre con el derecho, no puedan ser avanzadas, no puedan ser intervenidas más allá y además no puedan ser garantizadas a través de los tribunales de justicia cuando algún ciudadano o ciudadana se siente que han sido vulnerados. Finalmente, en síntesis, la actual Constitución, ¿verdad?, en la práctica, no resguarda los principios de seguridad social si lo entendemos como derecho humano, no contiene, no da cuenta de los principios de universalidad, solidaridad, eficiencia o participación, que son parte de los elementos importantes a tener en cuenta. Y es una camisa de fuerza para el avance de un país mucho más solidario, mucho más equitativo, y obviamente que tiene además los resguardos al contener los quórum calificados, referirlos a quórum calificado, para que esto no sea alterado en el tiempo. Entonces, si hay una razón desde el punto de vista social, masivo, donde uno diría por qué la Constitución ha de ser cambiada, transformada, es precisamente el ámbito de los derechos sociales, el ámbito de lo que nos referimos hoy día en materia de seguridad social, entendiendo como protección social. Eso es en lo que se refiere al diagnóstico. No sé cómo estoy en tiempo, Matías. No me tomé el tiempo. Te quedan unos 10 minutos. Perfecto, entonces, perfecto para ir entonces al otro lado de la luna, que es el deseo, la aspiración, de cómo repensar la seguridad social en el marco de una nueva constitución. Y ahí un primer tema es recordar que el derecho a seguridad social surge, ¿verdad?, en las constituciones post Segunda Guerra Mundial. De ahí que empezamos a ver que aparece en las constituciones y yo voy a hablar más bien de protección social. Me gusta más que el concepto de seguridad social porque es más amplio, porque protección social nos refiere también los elementos de corresponsabilidad social, involucra a la comunidad e involucra al sector privado en la responsabilidad frente a la sociedad. Si nosotros tenemos como punto de partida un deber ser, uno de los elementos, y considerando además que Chile ha firmado gran parte de los tratados relativos a seguridad social, los más importantes, uno debería partir por reconocer, ¿verdad?, el derecho social como un derecho humano. Y por tanto, al decir que es un derecho humano y además de segunda generación, que es una característica de los derechos de esta naturaleza, hay una obligación activa por parte del Estado. Es decir, no solo es que no deba hacer cosas, como en el caso de los de primera generación, obliga a una acción mucho más activa del Estado en relación a proteger y promover el derecho de que se habla. El derecho humano está considerado en toda la legislación de derechos humanos internacional, partiendo por la Carta Fundamental, ¿verdad?, en el artículo 6, el 22, entre ellos. Ese es un primer tema, conceptualizarlo y definirlo en el marco de los derechos humanos. Lo segundo es que este tema
a diferencia de otros que pueden ser discutibles, que la sociedad puede tener diferencias, este tema es un tema que tiene una legitimidad ética, política y social para ser instalado en una nueva constitución. Cuando uno le pregunta a la ciudadanía cuáles eran las razones por qué se movilizaron, por qué salieron a las calles, por qué se produjo esta rebelión popular, tiene que ver exactamente con esto. Este es el origen, esta es la naturaleza. Cuando uno le pregunta cuáles son los problemas centrales tienen que ver con previsión social, el problema tiene que ver con salud y con remuneraciones, trabajo. Entonces, si hay un ámbito que tiene una legitimidad para ser instalado transversalmente, socialmente sensible, es precisamente este. Ahora, ¿cómo hacerlo? A mí me parece que la primera obligación, obviamente, es consagrarlo en este marco jurídico. Es decir, la seguridad social tiene que estar instalada en el centro, en el corazón del nuevo texto constitucional. De hecho, es uno de los elementos que ha sido central en todas las discusiones desde el 90 para adelante en las constituciones en el mundo, y han estado muy de la mano de todo lo que son las normas internacionales asociadas a aquello. Segundo elemento me parece relevante es dejarlo instalado y comprenderlo como un sistema. Es decir, no como elementos que están dispersos y que están en la política pública, pero que están, digamos, dependen del gobierno de turno, del ánimo que tenga el legislador, sino que está en la propia Constitución. Me parece que debiera ser comprendido como un sistema y que abarca el conjunto de prestaciones necesarias para hacer frente a los riesgos sociales, ¿no? Y aquí, en este sentido, hay personas que por técnica constitucional o técnica legislativa dicen no hay que señalar cuáles riesgos, porque podrían haber otros. Yo me he ido formando la convicción de que, dadas las características culturales de este país, la verdad es que sí nosotros necesitamos que estén establecidos al menos los riesgos fundamentales, que estén explícitos, ¿sí? Y que no se deje al arbitrio del legislador. Un tercer tema es que me parece que hay que establecerlo en un marco mayor, ¿verdad?, de garantías fundamentales asociadas a derechos económicos y sociales, que deben estar asociados a aquellos que son sensibles para la sociedad chilena, como la protección a la infancia, como el tema de derecho a los cuidados, que me parece que es un tema que tenemos que introducir en la sociedad chilena, que se está envejeciendo, que tiene problemas graves al respecto, y que además tiene un sesgo de género que hay que hacerle frente, que creo que forma parte de los derechos que deben estar en este sistema, junto al de salud, junto a la educación y a la vivienda y al agua. Un cuarto tema tiene que ver con cómo avanzamos en el cumplimiento efectivo de la universalidad del derecho, ¿no? Y esto, yo creo que aquí esto está asociado a dos elementos importantes, sobre todo en una sociedad que está cambiando, que está transitando, en el que está llegando mucha inmigración, ¿verdad? Entonces, el principio de igualdad, el principio de no discriminación, está asociado a garantizar este tema de la universalidad. Y claro, aquí aparece la discusión sobre si el Estado es capaz o no es capaz. Bueno, pero los derechos humanos ahí tienen una respuesta clara, que es el principio de progresividad. Y el principio de progresividad está justamente señalado en la posibilidad de que siempre van ampliándose los derechos, pero que no hay retroceso posible. Un quinto elemento
que debiera, cuarto o quinto, no me acuerdo bien, que creo que también debiera ser recogido y que justamente es uno de los problemas que mencioné de la Constitución del 80, es que debe entregar garantías constitucionales. O sea, debe protegerlo a través de garantías judiciales, debe poder ser judicial, debe poder estar asociado a alguna acción judicial cuando los ciudadanos o las ciudadanas sienten que se ha incumplido o que no se está cumpliendo con ello. Yo creo que las garantías constitucionales son lo que finalmente permiten diferenciar entre constituciones que son aspiracionales y constituciones que finalmente terminan modificando las sociedades. Y obviamente que creo que lo que se escriba en la redacción de la nueva Constitución debe estar asociado a normas internacionales que ya han sido asumidas por el Estado chileno, partiendo por elementos de carácter básico, mínimo, como el Convenio 102, pero también con aquellos más modernos, más desafiantes probablemente, como los pisos mínimos de protección social. Y un sexto elemento creo que tiene que también hacerse fuerte y robusto la acción del Estado, precisamente porque estamos viviendo en una sociedad donde los sistemas productivos y los cambios en el mundo del trabajo son de carácter radical. Por tanto, las posibilidades de sufrir los embates, las incertidumbres económicas, sociales, etcétera, de quedar abandonados a la vera del camino por razones de enfermedad u otro, son cada vez mayores para la mayor parte de los ciudadanos. Y por tanto, esa fragilidad creo que es el argumento para que se establezcan estas garantías y se establezcan estos principios de seguridad social con un Estado activo que es irreemplazable y es imposible en un modelo subsidiario. Además, si uno mira en legislación comparada, son más de 131 países que tienen garantizada en algún sentido, no garantizada, sino incorporada la seguridad social en las constituciones. Bueno, buena parte de ellos, la mayor parte, más de 90, tienen garantías como hacerlo judicializable, tienen recursos asociados y eso me parece que lo hace vinculante y es un elemento que no podemos perder de vista, más allá de que oriente las políticas, ¿sí? De hecho, en Latinoamérica, tanto la Constitución de Bolivia como la de Ecuador recogen estos elementos y entonces me parece que es relevante y que afecta el diseño de lo que se puede hacer posteriormente, más allá del tema de los recursos, el cómo quede instalado y que no solo sea aspiracional, ¿no? Es decir, ¿cuándo es aspiracional? Cuando solo queda como una declaración de principios, pero no se establecen elementos que estén asociados a otorgar garantías efectivas tanto para orientaciones para la política pública como la institucionalidad que se va a hacer responsable de estos temas, como la enumeración relativa a cuáles son los bienes o las circunstancias en que se quiere proteger a las personas. Y entonces, claro, vamos a tener países donde van a tener una enumeración mucho más genérica y otros que van a ser mucho más precisos.
la fórmula, por ejemplo, de la colombiana, de la Constitución colombiana, hace referencia a las garantías, establece la irrenunciabilidad en materia de seguridad social. Entonces, uno cuando analiza este tema se da cuenta que no importa el sesgo político, todas las sociedades han ido caminando hacia este sentido básico de construcción de comunidad. También me parece importante, por las razones que decía, el poder ir especificando los riesgos que debería contener. Aquí se habla de las constituciones rígidas, a la constitución del 80 a los especialistas le dicen la constitución pétrea, porque no se mueve, no tiene margen de juego, ¿no? Pero yo creo que en la constitución debe ser una constitución que especifique los riesgos que se quieren proteger, de los cuales se quiere proteger a los ciudadanos. Es una aspiración pensar en cómo lo define de una manera muy poderosa Finlandia, pero sabemos que pero hay otros países mucho más cercanos a nuestra economía, a nuestros niveles de desarrollo, que también van a establecer cuáles son las circunstancias que se quieren proteger a través de la seguridad social, el propio Ecuador, que ya lo he mencionado, pero también están la Constitución de Portugal, la de Italia. Hay muchas constituciones que detallan cuáles son o qué son los bienes que se quieren proteger, o los riesgos, perdón, que se quieren proteger. El cómo está escrita, las palabras aquí en la Constitución no dan lo mismo. Son absolutamente relevantes, por ejemplo, pensar respecto de a quiénes va a cubrir la protección. No es lo mismo pensar en que diga a todas las personas, que diga a los ciudadanos, ¿no? Y lo digo en el contexto del tema de los migrantes que tenemos hoy día en Chile, ¿no? Y esto es una materia sensible. Recuerdo años atrás, y Clarisa también lo conoce de primera fuente, la dificultad que hubo para ofrecer apoyo, servicios de salud, cosas básicas a los niños migrantes, ¿no? Y hubo ahí que generar una triquiñuela de ponerle el carnet cero, el RUT cero, para que pudiera incorporarse. Entonces, el ámbito a quienes va a cubrir la seguridad social es muy importante, de que esté abierta a la realidad que está viviendo el país, y las constituciones modernas también refieren a aquello, es decir, que sean las personas, ¿sí? Otro elemento que creo que en este pensar en colectivo, en conjunto, debiera estar incorporado es el tema de hacer una mirada, no tengo una redacción precisa, pero sí hacer una mirada respecto a el resguardo de los recursos, ¿no? Del resguardo de los recursos para garantizar precisamente, y ahí el concepto de progresividad me parece muy importante, el tema de que para garantizar esto haya un proceso progresivo, que el financiamiento sea en base a modelos solidarios. Esto tiene que ver con el financiamiento, y que además es muy interesante que en países como Uruguay o Colombia resguarden, además, que estos recursos no sean usados en otra cosa, ¿no? Me parece que ahí hay un tema del que tenemos que aprender. Y un concepto que yo creo que debería cruzar la nueva Carta Magna, que es el tema de la soberanía popular, a través de generar que esté asociado también a la participación, ¿no? A la participación de los trabajadores en cómo se organiza este sistema. En síntesis, creo que la nueva constitución que pensemos en materia de seguridad social no debe contentarse con tenerla como una declaración de principio, o que diga derechos
sociales, sino que deben tener apellido, deben estar garantizados. Creo que debe haber elementos que permitan dar una orientación a la política en el sentido de que hable de sistema, de que sean integrales, de que haya solidaridad en la forma como están, como se impulsan, se desarrollan, y obviamente lo que ya he dicho es que puedan ser judicializables, es decir, que los ciudadanos puedan recurrir ante los tribunales cuando estos se vulneran. Muchas de estas cosas están en el documento que la FEMPRUS ya ha trabajado, sus aspiraciones, la salud que soñamos es posible. Muchos de estos elementos están allí. Pero creo que en una lógica de desarrollo del tema de la seguridad social, hay que pensar también que más allá de la técnica legislativa, de cómo se escriba, de qué queremos que esté escrito, hay que pensar que el debate sobre derechos sociales es parte del alma de la nueva Constitución. Las razones de la rabia, del enojo social están allí. Y eso toca con el modelo de desarrollo que tenemos, y obviamente va a ser un enfrentamiento muy duro. Va a ser un enfrentamiento muy duro porque aquí se juega en gran medida la noción de empresa y libertad por el otro lado, ¿sí? Y el modelo de sociedad que queremos, si queremos finalmente un modelo de sociedad solidario o permanentemente un modelo del chorreo. Hoy día, en el contexto de pandemia, si hay algo que más allá de las discusiones que podamos decir ha quedado advertido, es que los estados fuertes, los estados con espalda, los estados robustos, tienen mayor capacidad para hacer frente a los riesgos y a las catástrofes. La vacunación habría sido imposible si no tuviéramos 50 años que acompañaran la trayectoria de la salud primaria. Entonces creo que estamos en un escenario muy positivo para la instalación de un modelo que deje atrás esa situación subsidiaria respecto de los derechos sociales. Creo que hay legitimidad social y moral dada por el 20 de octubre para instalar con propiedad, pero tampoco soy inocente y sé perfectamente que esta va a ser una batalla tremendamente difícil, ¿no? Esto no solo se va a jugar en el Palacio Pereira, los 150 personas, 155 personas que estén allí, probablemente van a ser los actores principales o los que van a estar más visibles de este escenario principal, pero esto, dadas las asimetrías y la concentración de poder en Chile, se va a jugar también a través de los actores sociales, de la capacidad de vigilancia, de control social, de influencia y hasta de movilización que haya que acompañar el proceso de construcción de la nueva Constitución. De manera tal que más allá de lo importante que es ponernos de acuerdo en cómo pensemos esta seguridad social garantizada, solidaria, universal, con recursos, judicializables, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante también que nos aprestemos y los actores sociales, las organizaciones sindicales se apresten para hacer estos debates que son relevantes, importantes, pero para influir y acompañar todo el proceso como ustedes lo han definido en su plan de acción. Pasar de un Estado de carácter subsidiario a un modelo de sociedad solidaria, democrática, de derecho, evidentemente que trae trastorno sensible. Además, yo quiero decir que más allá de la gente que salió a la calle, los poderes fácticos, los poderes denominados fácticos, tienen un poder muy significativo y que independiente que estén representados, que los tienen dentro de los 555, más allá de que la votación popular haya señalado que no quería más de los mismos, hay una vocación. Bueno, como llegamos con las 62 listas que se llegó finalmente, vamos a tenerlos plenamente representados en los 155. Y el sistema político de los 3/3 también va a estar reflejado allí.
Entonces yo creo que aquí no hay que ser más allá de las aspiraciones que tengamos. El concepto de transición me parece a mí que es importante tenerlo a la vista, porque en ese sentido el Estado, primero, tenemos que tener la capacidad de un Estado robusto que se haga cargo de sumar tareas que hoy día no tiene. Nosotros tenemos un Estado bastante, a pesar de que se dice que son muchos funcionarios públicos, la verdad que tenemos una institucionalidad bastante débil y Clarisa y yo lo hemos sufrido. Sabemos las debilidades y lo famélico que termina siendo el Estado. Entonces, por un lado, tenemos que producir un proceso de robustecimiento de las competencias y del financiamiento del Estado en esta transición. Y por el otro lado, evidentemente que tenemos que tener un pacto social que vaya haciendo el tránsito. Ahora, dicho sea de paso, sin querer, en la práctica, el que hayan 10%, el que se haya sacado el 10% de la AFP en la práctica, ha representado una suerte de transición. O sea, tenemos un porcentaje de ciudadanos que no tiene nada en las cuentas individuales de capitalización y que el Estado va a tener que hacerse cargo de aquello, ¿no? La fuga también de las personas que han salido del sistema de ISAPRE por pérdidas laborales a partir de la pandemia también ha sido significativa. Entonces, en la práctica, el escenario nos está mostrando, nos está llevando hacia ese proceso de transición que tú planteas. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Creo que ahí el robustecer las competencias, el establecer un proceso de reforma tributaria tiene que ir acompañando las posibilidades que tenemos efectivamente de garantizar derechos sociales en una nueva constitución. Ahora bien, por otro lado está el debate, que es un debate ideológico, en la libertad y el rol de emprender y el rol de la empresa privada, que yo creo que va a ser durísimo, durísimo. Quiero decirlo, sé que no es políticamente correcto decirlo, pero creo que realmente no vamos a poder alcanzar un Estado que tenga el monopolio completo de las acciones. Entonces, lo que tenemos que establecer es estos pisos mínimos garantizados de los que Clarisa también refería, porque esos mínimos civilizatorios son los que nos pueden permitir efectivamente, por un lado, aislar el fenómeno y segundo, lo que no, como digo, el tema de darnos el tiempo que se requiere para favorecer un Estado más robusto del que hoy día tenemos. Y un reordenamiento en los sistemas, especialmente el reordenamiento del sistema de salud, porque comparto que la falta de integralidad del modelo hace que además, por más que se inyecte recursos en el sistema de salud, esa plata termine siendo perdida. Entonces creo que hay que efectivamente hacer una inversión pensando en un modelo integral del sistema de salud. Entonces, te estoy hablando de una mezcla que tiene que ver con ámbitos de la Constitución y ámbitos de la política pública. Y de ahí que comparto absolutamente lo señalado por Clarisa en el sentido de que en este debate tenemos que dejar rayada la cancha en este cuarto de máquinas que establezca los roles operacionales efectivos del Estado y también cierta definición respecto del sistema de financiamiento y la progresividad de los recursos. Respecto de la coherencia política, más allá de la candidatura de Paula Narváez, yo creo que es un imperativo. O sea, cuando Clarisa dice el tiempo nos obliga a llegar a acuerdos, y esos acuerdos suponen un mínimo de coherencia política por parte de quienes están por transformar la Constitución orientada a una sociedad basada en derechos. Entonces, evidentemente que hay que articular
ese esfuerzo. Pero si llegamos con 62 listas a las convencionales, precisamente por las dificultades que hay, ¿no? Yo no estoy cercana a ese proceso, pero puedo imaginar las dificultades que hay para instalar, ¿verdad?, una candidatura hoy día. Pero yo comparto completamente en el ánimo del planteo de la pregunta, en el sentido de que hay que dar señales de coherencia política que nos permitan efectivamente recomponer además la solvencia política. O sea, cualquier cambio en la Constitución, si no recuperamos mínimos de confianza en la política, va a ser muy difícil que podamos instalarlo, precisamente porque vamos a tener muchas materias que van a terminar siendo de el ámbito de la política y de la legislación y del legislador, la legisladora. Entonces, yo creo que efectivamente hay que hacer esfuerzos considerables en este tiempo, porque los procesos políticos que están al lado, que son las elecciones, vayan siendo consistentes y coherentes a nivel del discurso, a nivel de las aspiraciones y de las señales que se den en relación a las aspiraciones de cambio constitucional. Lo segundo, respecto de estas preguntas, Manuel, hiciste como una bomba de preguntas, me siento absolutamente incapaz de responderlas todas, pero sí quiero señalar que me parece, y lo señalé, que estas limitaciones que nos puso la Constitución del 80 hay que superarlas respecto de los quórums, respecto de la iniciativa del presidencial. En eso no tengo ninguna dificultad en ser tajante, que hay que superarlo. Pero me parece también que eso puede ser y debiera ser parte de la discusión respecto del concepto de participación política de los ciudadanos y de la recuperación de la soberanía popular. Y aquí la soberanía popular, que parece muy de extrema izquierda, en realidad tiene expresiones que son muy de política tradicional, que es recuperar o instalar la iniciativa popular de ley y los plebiscitos. Yo creo que eso debe ser materia que se considere en una nueva constitución y que permita darle ese aire, precisamente por el escenario que tenemos de desconfianza hacia la política. Y eso no lo vamos a recuperar en un año o dos. Por tanto, me parece de suyo como derecho a la participación la soberanía, pero me parece también que es una herramienta relevante que nos permitiría tener una salida en ese sentido, el incorporar iniciativa popular de ley y materias que pudieran ser plebiscitadas. Y segundo, relativo al tema de las empresas privadas, yo creo que también hay que incorporarse a un debate de no satanizar lo privado por lo privado, porque como tú bien dices, en el sistema también hay proveedores que son más pequeños. Cuando salimos de las ISAPRE o salimos de la AFP, hay proveedores que son privados. El mundo privado cumple un rol también en todas las sociedades, ¿no? Probablemente uno nos sintamos más cómodos en un modelo de sociedad que apunta hacia una economía cooperativa, ¿no? Y yo en lo personal favorecería un modelo de esa naturaleza, pero sabemos que con la concentración de Chile es bastante complejo. Pero sí creo que uno puede hacer la discusión sobre el rol de la empresa en la sociedad. Y que el rol en la actual constitución efectivamente es un rol que significa simplemente obtener lucro, sancionarlo. De hecho, hay restricciones en ciertas constituciones a cuando se incorporan en áreas sensibles de la sociedad, como son la seguridad social, ponen un freno, y que es que la empresa privada no tenga fines de lucro. O sea, ponen un límite, ponen un freno, un resguardo también a aquellas iniciativas de carácter
privado, lo que no significa que la gente no gane internamente en remuneraciones ni nada, ¿no? Pero pone un freno a que el lucro sea el objetivo principal del negocio. Y cuando hablo del rol de la empresa, hablo también de instalar en la Constitución el rol social de la empresa, es decir, la corresponsabilidad en los resultados que una sociedad tenga. No puede ser que cuando las sociedades le van mal, la responsabilidad es del Estado. Y cuando a la sociedad le va bien, los que disfrutan de los beneficios son finalmente las empresas. Entonces, el rol de las empresas incorporada a una nueva constitución en esta dimensión de corresponsabilidad social también me parece significativo referente al mundo del trabajo, al mundo laboral, ¿sí? Y finalmente, respecto a un enunciado respecto del tercer tema que tú planteas, la forma explícita de qué es seguridad social versus qué no lo es, efectivamente me acomoda o no se acomoda con Clarisa hablar de protección social precisamente por lo anterior, porque es más amplio, porque protección social refiere también la corresponsabilidad de todos los actores en una sociedad, no solo del Estado, aun cuando el garante de los derechos sea el Estado, ¿sí? Y me parece que ahí el concepto ha de ser la protección, ¿verdad?, de los ciudadanos, de las personas, frente a los riesgos. Comparto que el ciclo de vida es un elemento que nos ayuda a comprender, a ordenar, ¿verdad?, el periplo de posibilidades de riesgo, pero creo también que el factor de prevención de esos riesgos forma parte de lo que pudiéramos llamar seguridad social. Es decir, cuando nosotros ofrecemos garantías a la niñez, cuando las garantías de los niños se cumplen efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo es prevención del riesgo. O sea, hay dos dimensiones: la contención, cuando tú estás en el riesgo, cuando eres pobre, cuando estás enfermo, cuando estás en una situación debilitada y requieres asistencia, apoyo y protección del Estado por un lado, pero también todos los elementos que corrijan, prevengan los posibles riesgos que tiene una sociedad. Y ahí está el tema medioambiental por de pronto, ¿verdad? Está el tema de la infancia, está el tema, hay muchos temas donde los elementos preventivos deben formar parte de esta visión más omnicomprensiva de la protección social. La Constitución fue redactada en dictadura y obviamente que sacaron la mejor tajada porque ellos eran parte de quienes redactaron la misma, ¿no? La Comisión Ortúzar, como yo hacía referencia, se preocupó bien de abrirle la cancha a los privados, pero obviamente también preservó los privilegios de los militares. Entonces, esa es la razón que hasta hoy día persiste como dolorosa diferencia entre previsión de una clase y otra, salud de una clase y de otra. Es el origen. Por eso, si este proceso es un proceso democrático, participativo, donde se involucran los actores sociales, donde somos garantes de lo que se haga, y en ese sentido destacar el alcance que hace Clarisa al reglamento, es decir, cuánta vocación de escucha activa y de recepcionar lo que la ciudadanía está discutiendo tendrán esos 155 hombres y mujeres. Va a ser extraordinariamente relevante para cambiar las cosas. El quién hace la Constitución dentro del espacio Pereira y quien la hace afuera va a cambiar esas reglas del juego de esta Constitución hecha entre militares y una derecha obtusa y cerrada.